Hola a todos y todos, nuestros oyentes, muy buenos días, tardes o noches, depende del lugar del planeta desde el cual nos escuchen. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta serie de podcasts que hemos preparado desde el capítulo Colombia de la ICBS, la Association for Contextual Behavioral Science o la Asociación de Ciencia Contextual Conductual en español. Hemos preparado esta serie de entrevistas alineados con nuestro objetivo de fomentar y fortalecer la práctica de la ciencia contextual conductual y sus campos relacionados. Yo soy Alexander, el representante estudiantil del capítulo, y el día de hoy me encuentro muy entusiasmado porque contamos con la presencia y colaboración de Alexandra Ávila, una persona maravillosa. Alex, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Hola, mi querido Alex, ya tenemos nosotros una larga data, se puede decir, y sustancial de conocernos. Para mí es un gusto poder tener esta charla contigo por una parte, y asimismo agradezco la invitación y toda la gestión de la ACBS Capítulo Colombia, pues para hacer como este tipo de actividades. Creo que son interesantes e importantes. Perfecto, a ti gracias de verdad por aceptar la invitación. Así como tú dices, yo también estoy muy contento desde el día en que acordamos con los miembros del capítulo, pues que sería yo quien te entrevistara, pues por continuar con la larga data que tenemos de conocernos. Para mí, para el capítulo es una grandísima oportunidad contar contigo haciendo este podcast. Bueno, antes que nada nos gustaría saber quién es Alexandra Ávila, que nos contaras un poquito de ti, a qué te dedicas, qué es lo que haces. Bueno, mi nombre es Alexandra Ávila Alzate. Yo estudié psicología en la Universidad de los Andes, hice el pregrado en esto, hice una opción en antropología, también era otra disciplina que me llamaba mucho la atención, y pues muy encaminada a lo largo del pregrado a lo clínico, lo tenía muy claro que quería estar como en esa área específicamente. Y entonces allí hago el terminal en la universidad y me engancho con el programa de maestría en psicología clínica y de la salud, pues de los Andes. Y allí empieza pues como toda este mundo, este universo de lo que es la psicología clínica y sobre todo del marco en el que nos movemos, que es la práctica basada en evidencia. Entonces ahí tengo un acercamiento, digamos que a diferentes terapias, formas de hacer terapia, y bueno, varios otros temas para entender este mundo que es enorme, y bueno, y que tiene múltiples aristas. Eso en cuanto a la parte académica, también empecé ahí a investigar y a tener mucho contacto con lo que era el tratamiento del dolor no farmacológico. Y allí entonces es donde hay muchos aspectos clínicos importantes a tener en cuenta y empiezo a saber cómo dentro de la práctica basada en evidencia que estaba CBT como eh, la terapia, pues desde hace muchos años encargada de tratar este tipo de pacientes con dolor crónico, ¿no? Y asimismo, entonces empiezo a adentrarme en que está la terapia de aceptación y compromiso y otras terapias, entonces empieza todo este mundo de la terapia contextual. Bueno, supongo yo que más adelante llegaremos allá. Entonces, por este posgrado que hago en los Andes, empiezo a nutrirme en la parte clínica y de salud, de las aproximaciones pues, que se utilizaban desde la práctica basada en evidencia, y allí entonces eh, mi primer acercamiento a la clínica es empezar con mi consulta privada y paralelamente trabajar en un hospital por algunos años. Esto me hace un trampolín increíble a entender, ¿sabes? Porque una cosa es la clínica en una consulta privada, son unas condiciones en múltiples niveles diferentes a lo que es hacer clínica o consulta externa en un hospital, y también hacer interconsulta, es decir, trabajar dentro de equipos multidisciplinarios. Estaba con urgencias, estaba con el equipo de cuidado intensivo, estaba con múltiples especialidades, ¿no? Trabajando en conjunto. Y esto, cuando te digo, esto me impulsó, esto fue una catapulta increíble a entender la psicología clínica y de la salud desde, ¿sabes?, múltiples perspectivas, patologías, problemáticas. Eh, y esto me lleva a tener más ganas, más curiosidad, evidente también más necesidad de ahondar no solamente en la parte teórica, sino también práctica de otras aproximaciones.
Entonces, yo en paralelo, cuando estaba haciendo esa maestría, me encuentro con un grupo de personas también interesadas en hacer DBT. En Colombia habían personas contadas con un entrenamiento formal en Ujú, DBT e inclusive en otras terapias contextuales. Y allí, en 2014, me acuerdo que viene Behavioral Tech, que es como una institución que trabaja en paralelo con la Universidad de Washington, que es donde Marshall Linehan hace con todo su equipo, ¿no? Con un montón de colegas, pues evidentemente súper preparados y conocedores del tema, y vienen y hacen un intensivo DBT para Latinoamérica. Entonces, ujú. viene inclusive el equipo más cercano de Marsha, Tony y otras personas a entrenarnos. Y desde allí se me abre como otro mundo, ¿sabes? Yo venía como cada vez se me estallaba más la cabeza. Eh, Además de los profesores que tenemos del plan de la universidad, que es muy jugoso su conocimiento y demás, y también evidentemente han estudiado afuera, pero también empezar a tener contacto con personas de otros lugares que nos entrenaran y a tener una perspectiva más eh, contextual, ¿sí? Eh, sí, lo que te digo, esto como que me abre la cabeza de otras formas y desde allí dije, quiero saber más y ya había leído algo, nos habíamos acercado un poco en la maestría sobre ActiFab, pero para mí no era suficiente. Entonces pasan algunos años, yo estoy en este hospital, sigo investigando con los Andes en la parte de dolor, porque esa fue mi tesis de maestría, el manejo del dolor crónico y el humor como una estrategia de afrontamiento para mirar que tiene que ver más mucho con flexibilidad psicológica y otras cosas. Entonces, todo me iba llevando, ¿sabes? O sea, la parte académica, clínica, investigativa, mi estilo, mis valores, todo me fue llevando a que yo dije, yo quiero seguir estudiando y bueno, me empecé a mirar eh, otros posgrados, ¿sabes? Uno sale mucho de la maestría con ganas a veces de doctorado y tal, pero bueno, como que decía, ¿qué es lo que yo quiero? Y da la casualidad de que, bueno, me puedo ir a seguir estudiando ya ACT y FAP y estudio entonces otros posgrados de estas terapias aplicadas a adultos o población más infanto-juvenil, pues niños y adolescentes. Y ahí ya, como dicen donde vivo en España, ahí ya flipé, porque ya puedo empezar a entender muchas cosas. Yo creo que aquí es importante resaltar eh, uno cree a veces, es ingenuo y peca por varias cosas. Y dentro de esa ingenuidad, con la mejor intención, sin justificarlo, como digo, eh, hacer terapias de tercera generación no es leer un libro, aprender técnicas y intervenir y ya, ¿sabes? Yo creo que hoy en día bueno, respondiendo a esta primera pregunta de un poco quién soy yo y de mi background, yo creo que estoy parada ya después de bastantes años fuera de mi primer máster y tal, desde otra perspectiva mucho más contextual, mucho más funcional, ¿no? Em, y, y bueno, ese es mi background, o sea, me dedico a qué, en todos estos años que te digo que llevo haciendo estos estudios, también conformé un centro con muchos otros colegas y en ese centro dedicado a las terapias de tercera generación, pues empezamos a decir qué más hay que hacer y estudiar y saber y traer a Colombia, porque esto también es una necesidad puntual del país. O sea, DBT hace años está en Estados Unidos, desde los 80 que esto empieza a ser investigado, que hay grants, que hay dinero para investigación, que por tanto tú lo puedes aplicar, probar y tal, y que esto impacta a nivel de política pública y demás, ¿me entiendes? O sea, impacta a nivel individual, social, etcétera. Entonces, como que fue un poco a partir de una inquietud de decir cómo podemos ayudar entre todos nosotros a que nuestro país y nuestra gente tenga acceso a la práctica basada en evidencia y a intervenciones, a evaluación, intervención y prevención y promoción, ¿sí? Porque no solamente evaluar e Ujú. intervenir, sino desde niveles muy tempranos, cómo podemos empezar a traer en la parte clínica y en salud mental en general, como todo esto que tiene una evidencia científica importante, cómo lo podemos empezar a traer. Entonces, en DBT, puntualmente, para ya terminar esta parte,
pues hice un primer entrenamiento, después me volví a hacer otro, después quería saber cómo listo. Ahí no solamente hay DBT estándar, sino también hay DBT para adolescentes, hay DBT para cuando hay comorbilidades con PTSD, con abuso de sustancias, con trastornos alimenticios, ¿sabes? Entonces fue empezar a entrar en detalle y en minucia, además de que lo disfruto mucho el estudiar, y fue empezar con todos estos entrenamientos, formar el equipo que te digo, y bueno, ya llevamos bastantes años siendo un grupo muy consolidado y de los primeros, pues como en hacer, en traer y en aplicar, en querer investigar, en muchas cosas en cuanto a DBT, que sabemos que si bien bueno, esto se ha hablado en muchos congresos de la ACBS, si es una terapia de tercera ola o no, porque tiene un pie en segunda y en tercera. Sin embargo, también hace un análisis exhaustivo en lo que es la conducta, la función de la conducta, y bueno, tiene estrategias que comparte con lo que te digo, segunda ola y tercera. Y ya, bueno, me vine a estudiar puntualmente con una de las máximas exponentes en ActiveUp, que es pues Carmen Luciano y todo su equipo. Y bueno, es eso. He tenido acercamientos a la terapia de compasión, a la integrativa también de pareja, a ICBT, y bueno, es eso, me sigo formando, apenas me siento empezando, y ese es un poco mi background. Y soy profesora de los Andes, entonces me dedico al centro, a los pacientes, a la investigación de las terapias de tercera generación y a hacer esto también en los Andes, a supervisar. Yo he supervisado la parte de práctica en salud y en clínica en pregrado, también en posgrado en la maestría y bueno, he dictado varios cursos de clínica y salud, me he dedicado a eso, clínica y salud en ambos, en pregrado, en posgrado y con educación continuada. Ya llevamos varios años dictando un programa de actualización en terapia DBT, para que la gente vaya, ¿sabes? Empapándose. Esto no es el entrenamiento de Behavioral Tech, ni más faltaba, pero sí es una clase que te permite acercarte, tener una parte introductoria y de profundización para entender las bases, los fundamentos y la aproximación como a nivel de evaluación, formulación e intervención. Ese es mi background hasta el momento. Mm, No, pues Alex, maravilloso. Muchas gracias por compartirnos esta historia y trayectoria, creo yo, bastante inspiradora, que apunta a seguir en todo un proceso de entrenamiento constante, ¿sí? Y en ese orden de ideas, ¿cuál crees tú que ha sido la dificultad más grande o una de las dificultades más grandes a la hora de poder realizar la constante actualización en las terapias contextuales que sabemos avanzan a una velocidad impresionante? Ya, a ver, yo creo que un reto es que en Colombia no hay muchas personas con una experticia, ¿no? En cuanto a la parte de entrenarse, investigar y compartir ese conocimiento y transmitir y entrenar a otros colegas, ¿sabes? Ujú. Claramente ya ahorita hay más, pero cuando a mí me empieza toda esta curiosidad, hace 7 años, un poco más, eran muy pocas personas, ¿sí? Entonces yo decía, pues me tengo que ir, o sea, el acceso a la educación y en esta época, eh, si bien teníamos acceso a la educación virtual, no me llamaba la atención por el momento y no estaba tan desarrollada como podemos ir ahorita post pandemia. Y ya hace algunos años, pues lo vi la virtualidad, hay muchos programas excelentes, pero en psicología yo no encontraba algo que me permitiera, estando en Colombia, acceder. Y yo quería, pues quiero estudiar con la gente que, ¿sabes? Que ha estado en la creación, en el montaje y que ya lleva años de los años. Entonces, fue un poco, en los congresos, yo empiezo a buscar, bueno, ¿qué asociación? ¿Sabes? No sé, uno dice ASCOFAPSI, COLPSIC en Colombia y tienes referencias. En el mundo, ¿cuál sería? Además de los grandes nombres, ¿no? De los autores y coautores. Entonces, para mí fue la ACBS y desde 2014 empiezo a hacer el curso, empiezo a mirar. En 2016 ya empiezo a ser miembro y hasta el momento activo, a meterme en los grupos de interés y el primer con el que empecé fue con el de dolor y ahí me hice entonces la representante de At Large de South America y, y es empezar a entrenarme en eso, en
¿cómo empiezo a hacer networking un poco, si lo podemos llamar así, y redes de apoyo para entender cómo se disemina y cómo se está manejando todo lo de las ciencias contextuales? Entonces fue gracias a ese contexto de la ICBS que empezó a decir, claro, de Latinoamérica están estos grupos trabajando esto, estas personas, estas investigaciones, esta data, cómo podemos empezar también a establecer los contactos. Y es así. Entonces yo creo que el principal reto en su momento fue el acceso a, a las redes, ¿no? Como de apoyo y de tal, uno. Dos, que no hay instituciones como tal que estuvieran entrenando, sino que venían, Kelly Wilson venía a los Andes, Carmen vino a la Conrad, Carmen Luciano, hace, ¿sabes? Hace unos años, pero bueno, también era complicado. Y los entrenamientos, pues, que te digo, de BT, venían a Argentina, ni siquiera a Colombia, sino a Argentina. Y ya después sí vinieron a Bogotá, y a otros lugares. Y bueno, ya se está haciendo inclusive online. Entonces, para mí fue, es la accesibilidad, que no había como tanto conocimiento de los medios, ya entonces de lo que te digo de la asociación, y también yo creo que es un deseo propio de salir del país también, y bueno, conocer, y eso también es retador porque pues a ver, hay que prepararlo, ¿no? Entonces, sí, también lo ponemos desde esa perspectiva, hay cosas individuales, qué sé yo, tú dices, tienes tu trabajo, tus obligaciones, responsabilidades, pero también vas haciendo todos los movimientos para que si lo quieres y si es importante, pues bueno, lo vas a hacer tarde o temprano. Y en esas terminé un poco yo. Para mí esos han sido Ok. los retos. ¿Y piensas un poco que ese reto, digamos, a la actualidad sigue vigente? Claro, pues hablábamos de la virtualidad y como ya incluso se están ofreciendo, em, sí, alternativas para lograr estos mejores entrenamientos. ¿Qué consejo tú le darías a una persona el día de hoy que, por ejemplo, quisiera entrenarse en terapias contextuales? Bien, yo creo que ahora hay mucho más acceso y se están moviendo varias universidades. Yo hablo principalmente de mi contexto que es europeo, ¿no? En el momento. Em, Aquí hay varias universidades que, además de tener un programa en presencialidad, es decir, especialización o maestría en terapias de tercera generación o contextuales, también ya lo están sacando formato online, antes de la pandemia inclusive. Entonces yo creería que es importante como cuando cualquier persona va a empezar a estudiar algo, pues qué es lo que le interesa. Es un entrenamiento más clínico, es un entrenamiento más investigativo que quieres hacer. Entonces, según eso, escoges un máster de entrenamiento en habilidades ¿sabes? Más de desarrollo de esas competencias o más desde el otro, en el mismo tema. Uno. Entonces tienes que ver programa, pensum, con quién te interesa estudiar también. A veces uno va leyendo artículos, va leyendo trabajos, va yendo a conferencias y dices, esta persona sí resuena conmigo, siento que su forma de trabajar va con la mía, o sea, muy encaminado a lo importante, ¿no? Entonces vas haciendo link en cuanto a el programa, la persona, el pensum, tus intereses, y según eso pues vas escogiendo. Acá hay varias, lo que te digo, virtual y no virtual, en presencialidad. Eh, Hay en Reino Unido, hay en España, que en Reino Unido hay mucho desarrollo también de toda la parte de terapia de compasión. Paul Gilbert está creo que todavía está en UK, en Irlanda también se están haciendo cosas. Y una de las colegas de profesora también del programa de la maestría, pues también tuvo su formación allá. Y pues ni decir de Estados Unidos, que pues tiene un montón de programas y sobre todo doctorados, pues específicos para un entrenamiento espectacular en terapia de tercera generación, ¿sí? Entonces, Ujú. hay programas, hay dinero, entonces, pues sí, esas son las salidas. Ya si tú me preguntas, programas en Colombia, por supuesto, ya los pregrados están empezando a hacer un abordaje, pues es porque hay que evolucionar y no nos podemos quedar en lo mismo de hace 30 años en cuanto a que respetamos las aproximaciones y estos no marcos es de los que nos acercamos, pero pues la ciencia conducta, o sea, que estudia la conducta, por decirlo así, todos los principios de aprendizaje y todo esto de los procesos, o sea, DBT, ACT y FAP inclusive y las otras terapias han evolucionado desde los 80 que se empiezan a estudiar
en Estados Unidos, ¿me entiendes? No son lo mismo ahora, hay terminología que cambia, hay cosas que se replantean, que se discuten, que inclusive decimos, es lo mismo de... hay un artículo muy interesante de Stefan Hoffman que dice Third Wave Therapies, New Way for Old Hat. Es como un poco las discusiones que van a decir, es lo mismo en diferentes palabras. Y bueno, en mil cosas, que esa será también otra charla que podamos tener algún día. Pero a lo que voy las universidades en Colombia, desde el pregrado, están nombrando, ¿no? Primera ola, segunda ola, tercera ola, explicar un poco, dar un preámbulo, y ya en las maestrías sí ahondar un poco más, sin que se vuelva como tal una maestría en terapia de tercera generación, como si las hay acá, ¿sabes? Entonces, por eso tenemos en los estos cursos de educación continuada de DBT, de ACT, FAT y Mindfulness, y bueno, estas cosas. Perfecto, Alex, muchas gracias. Creo que entonces el consejo estaría orientado en decirles a las personas que se informen muy bien sobre cuál es esa línea que quieren seguir y que de una manera muy autodidacta pues conozcan o tengan ese primer acercamiento o un acercamiento a lo contextual para tomar esa decisión sobre hacia dónde orientar su trabajo, ¿sí? Y pues en esta línea, hablando del trabajo, quiero preguntarte de las diferentes terapias contextuales. ¿Cuál es esa que más moviliza a Alexandra? Es una muy buena pregunta porque creo que pecaría, ¿sabes? De no ser sensata en decirte que hay solamente una. O sea, yo creo, Alex, que toda terapia que uno haga va a movilizar, va a confrontar, te va a poner en tu vulnerabilidad, en tu experiencia de vida, desde una perspectiva alegre, confortante, como también desde la dolorosa y que menos queremos ver. Si tú me preguntas ya desde las contextuales, creo que todas me han tocado, o sea, porque las he estudiado, las aplico y esto más que solamente hacer terapia, esto es una perspectiva, son filosofías de vida, ¿sabes? O sea, es que esto además está basado en una epistemología específica y demás, o sea, desde un marco paradigmático, desde, ¿sabes? De teórico, sólido, que cuando tú lo estudias, yo creo que, por eso yo te hablaba de estos términos de me volaba la cabeza y resonaba más allá de mi propia coherencia y tal, que sí tiene que ver mis propios eventos privados, mi experiencia evidentemente de vida y de aprendizaje, pero más allá de eso estas son terapias y hacer clínica y sobre todo contextual que tocan tus valores, tu vulnerabilidad, tu humanidad, entonces es imposible que no te movilice. Entonces todas, DBT brutalmente por el tipo de problemática que maneja, especialmente sabemos que mucho más allá de una desregulación emocional crónica o un TLP, algo más diagnóstico, pero es si operacionalizamos todas las conductas problemáticas, es gente que maneja un dolor brutal. Entonces, ¿cómo no sentirte movilizado desde que alguien llega a consulta a decirte, pues bueno, mi vida no tiene sentido, ¿sabes? Ahora, no solamente una persona con este tipo de problemáticas tiene esa sensación dolorosa de sufrimiento. O sea, no he tenido la primera persona que me llegue a una terapia, a una consulta, a decirme, pues es que me gané la lotería, no sé qué hacer. O sea, esos no son los problemas que uno va a hablar de la terapia, es porque estás un poco en la porra, en la inmunda, como diríamos coloquialmente, y necesitas algo. Claro, también hay gente que dice, no estoy mal, lo que quiero es mejorar y tengo objetivos súper puntuales, no tiene que ser algo problemático porque también queremos un poco desestigmatizar y patologizar. Uno también va a terapia para mejorar en muchos aspectos, ¿sabes? Pero cierro aquí como esta pregunta diciendo, todas movilizan, todas tocan fichas. Como uno también como terapeuta está cambiando constantemente, tomando perspectiva, notándose, ¿sabes? Así como tú vas señalando en la otra persona, no sé, CSR1, CSR2, tú también vas haciendo el ejercicio, porque es que estas terapias son transaccionales, o sea, todas las terapias, un proceso terapéutico es transaccional. Entonces, lo que me responde el paciente me afecta, como yo respondo afecta, y vamos construyendo. Entonces, todas son, todas te tocan y todas me han puesto en vulnerabilidad, todas me han hecho tocar con mi propio dolor, si lo podemos decir así.
obviamente tengo mi propio proceso de también a veces cuestionarme, eh, eh, sí, en fin, o sea, es un ejercicio de existencia humana, ¿no? Entonces yo creo que a Claro, nivel de estar, de sentir y de actuar, estoy gracias a esto, pero más para mí vale la pena, para mí hace sentido, porque es sentirme viva. Entonces yo no lo vería como que, me afecta, está mal. No, pues es que es un impacto, todo impacta al fin y al cabo, de una u otra forma. Entonces, sí, para mí todas, quizá en diferentes niveles, con cosas un poco más específicas unas que otras, pero al fin y al cabo tienen muchas comunalidades, ¿no? Em, y perciben muchos aspectos de forma parecida, en otros divergen, que también es lo delicioso, que no te tienes que casar, esa es la otra. Aprendí a no casar. De lo primero, lo segundo, a casarse. Yo ahorita digo, ¿qué es lo que nos dice la evidencia que sirve para quién? Y bajo estas problemáticas o estos procesos que se evalúan, que se formulan, pues tienes que ver qué es lo que más le conviene a cada caso. Por eso no es, pues no, o sea, no puedes a todo el mundo aplicarle DBT, a todo el mundo, o sea, hay que ver cuál es la problemática, qué está pasando y cómo me acerco y bueno, ya de ahí depender. Ujú. Creo que es un ejercicio valiosísimo el que nos puedas compartir, la manera en la que, claro, estos procesos transaccionales, sí, nos ponen a nosotros en nuestra vulnerabilidad. Y sería también valioso si nos pudieses comentar ya en ese ejercicio clínico y desde la aplicación de la ciencia conductual, cuáles son las principales limitaciones que tú has enfrentado en las terapias contextuales. Más allá quizá de lo teórico, un poco desde tu experiencia, ¿cuál es la limitación más grande que has notado a la hora de ejercer? Mm. Sí, esto me recuerda quizá a la pregunta previa, están relacionadas claramente. Y yo te dije, a veces uno piensa que por leer un libro y por saber unas técnicas está haciendo una terapia. ujú, Entonces, creo que tú me dices no solamente el estudio y formarse y tal, sino eh, la aplicación de estas terapias, yo creo que sí tiene que estar basada en una profundización de un estudio formalizado, ¿sabes? Educación continuada, ojalá un posgrado, porque más en un posgrado tú vas a tener una supervisión que es clave, sabes que todo proceso de entrenamiento a nivel clínico necesita un investigativo, pues para eso tienes un tutor también 4, 5, 6 años, ¿sabes? Pero a nivel clínico es de estar viendo en tu relación con el paciente, en tu propio desarrollo y confrontación con tus propias cosas y demás, en el desarrollo de tu estilo terapéutico. Entonces, yo creo que si bien aplicar depende de un estudio, de un conocimiento conceptual, riguroso, claro y contundente. Ahora bien, hay gente que sabe muy bien la teoría y no la sabe llevar a la práctica. Entonces, ese puente es, valga la redundancia, practicar, practicar y practicar supervisión, o sea, bajo la supervisión de un experto, una persona que te pueda llevar durante el proceso. Tú lo vas a hacer en maestría o en doctorado. Eh, y otra cosa que yo creo que el plus, porque esto que te estoy diciendo no es nuevo, pero el plus que yo le agregaría a esto es, um, a mí me cambió la experiencia tener este grupo de colegas, ¿no? Que conformamos este centro, porque es que empezamos a hacer consultoría. Entonces, no es solamente tener a profesores de mis diferentes maestrías que me han acompañado y han sido totalmente generosos en su conocimiento y experiencia para que yo pueda nutrir la propia, ¿sabes? Sino es cuando yo cuento, nosotros somos un grupo de 15 personas, eh, nos reunimos cada 15 días, 2 horas, ¿sabes? Y inclusive cada 8 días para cosas ya muy específicas, que es hacer consultoría. Esto entra muy en el marco de Betiana, que te dice, ten consultoría de caso y ten un equipo con el que cuentes, que cumple múltiples funciones, porque allí vas tú a evaluar cómo va el caso, consultoría del caso puntualmente uno. Pero a veces la consultoría, uno dice, en el caso esto es lo que me pasa, estos son los retos que tengo, pero lo vengo manejando, te sugieren un par de cosas y vas avanzando, pero a veces hacer clínica y hacer clínica con patrones tan inflexibles, y vamos a hablar desde esta perspectiva, y con problemáticas tan cronificadas, es demandante, mm, ¿sabes? Y más en el contexto colombiano que contamos con múltiples problemáticas, o sea, cada contexto, sociedad, cultura maneja cosas muy particulares, obviamente también compartimos como humanidad muchas otras, pero a lo que voy es,
para mí ha sido clave no solamente formarme, entender, y no es formarte y de aquí a dentro de 20 años, Alex, sino es de un poco para mí, es porque me encanta y me lo disfruto tanto, para mí no significa como estudiar, para mí es cada curso que yo veo nuevo, que pone Behavioral Tech, que pone este, que pone el otro, estoy ahí en la jugada y yo me hice una primera maestría en los Andes y después me vine a hacer 2 más porque decía, necesito un poco más. Y no es el hecho de acumular, sino es cómo yo puedo mejorar mi efectividad eh, a nivel clínico, que también tiene que ver con el interpersonal definitivamente, con el investigativo, o sea, todo se va relacionando. Entonces, ha sido ese, supervisión, educarme, supervisión, supervisar, porque claro, también al dedicarme a este quehacer de la supervisión en pregrado y posgrado, que además son diferentes, tienen similitudes tal, pero son diferentes porque el grado de profundización evidentemente es mayor en una maestría, en un posgrado. Y en los Andes y en otras universidades lo he hecho. Entonces es dar la clase, enseñarlo. Y tú sabes que cuando uno enseña, lo que está haciendo es volviendo a plantearse y asumiendo y profundizando en un aprendizaje. Entonces yo aprendo con mis estudiantes, con las preguntas, juegos de roles, prácticas. Preparar una clase significa que además uno estudia no solamente formalmente, ¿sabes? Sino es Ujú. estudiar y sentarte a preparar las clases. Estudiar es sentarte a preparar la casuística. Estudiar es cada vez que yo estoy en este contexto de supervisión, cuando los estudiantes tienen que hacer una tesis de posgrado, una tesis de pregrado, tienen que hacer ensayos, tienen que hacer todo esto al final es otro tipo también de estudio. Entonces está estudio Ujú. formal, que ya lo nombré, el informal, ser supervisada, ser supervisora, dictar clases, investigar, eh, y tener un equipo. Es más, tengo mi equipo donde somos psicólogos y psiquiatras, donde nos consultamos, donde recibimos lo que te decía, lo de la consultoría del caso, pero a veces es consultoría sobre uno mismo, que dice, estoy quemado, no estoy respetando mis límites, ¿sabes? Ujú. No estoy siendo adherente al tratamiento, por tanto, no lo estoy haciendo como debe ser, no tengo ayuda de la familia, como, qué sé yo. Iba a decir otra cosa, también yo creo que eso también hace parte de la historia. Para mí es que cuando trabajé en el hospital me hice ese entrenamiento en un trabajo inter y más que inter, multidisciplinario, ¿sabes? Porque no puede ser interconsultas y cada cual se encarga, pero cuando es multi es, nos sentábamos horas a discutir casos supremamente complejos, porque además en el hospital donde yo trabajé era de cuarto nivel, de alta complejidad. Entonces yo te dije, yo veía absolutamente todo, urgencias, cuidado intensivo, cuidado del dolor, cuidado paliativo, oncología, todo. Entonces, esto me permitió, que es una visión contextual, porque es que el ser humano y la conducta es según el contexto. Entonces, para mí Ujú. hace sentido que para aplicar las terapias, ojalá uno pueda estar en poco a poco, ¿no? Esto ha sido con los años, pero que tú te des el chance de eso, entrenar, entrenarte y constantemente. Esto es, yo creo que sí tiene que ver también con estilos, Alex, porque implica un compromiso, sacrificar ciertas cosas. No me lo estás preguntando directamente, pero que vale la pena cada uno ponerse en la vulnerabilidad y hablar de esto que a veces no está en los libros ni en otros lugares. Y es, he puesto aparte otras cosas por priorizar esto, que hace tanto sentido para mí, porque me inspira, porque me motiva, porque me reta, porque ha sido momentos también donde quieres soltar la toalla y dices, pucha, todo esto, todo esto sí, donde dudas, donde a veces no entiendes, donde dices, pucha, estos conceptos, porque cuando uno viene de un entrenamiento, yo hablo de mi experiencia tan sebetiano, tan de segunda ola, ¿no? Y aquí te entrenan entonces, el contenido, la revaloración, la reestructuración, el esquema, la creencia, tal, y que te lo gozas, porque yo amé esa primera aproximación, tuve además unos profesores contundentes, resultados contundentes con mis pacientes. Yo inclusive hice un proceso terapéutico cebetiano, o sea, mi terapeuta me hacía CBT. Entonces, yo creía fielmente, ¿sabes? En el modelo. Fue en la práctica también, con los años que empecé a decir, miércoles,
falta algo. ¿Qué falta? Que a veces reestructurar no es suficiente, perdón, revalorar. Entonces aquí es cuando te digo que empiezo a estudiar las otras cosas que empiezo a entender, otras formas de ver, entonces de observar, de evaluar. Este es otro reto, que sería como tercero o cuarto que te nombro, porque implica tener una flexibilidad cognitiva de, de observar más que juzgar, de hacer modificaciones, de dejar entrar. Se te caen las piezas, dice Carmen. Será una calle porque uno dice, esto es lo que hay que hacer, y uno viene muy protocolizado en intervenciones, ¿sabes? Y esto es hacer el ejercicio entonces puntual a nivel personal de soltar el control, tener apertura, apertura radical, aceptación radical, disposición al cambio, disposición a sostener un malestar, porque llega un punto donde dices también, este cambio en el approach casi que puede generar en muchos de nosotros, en mí lo hizo, un poco existencial, porque también es decir, mierda, si esto lo hubiera sabido antes, que hubiera hecho diferente, que hubiera hecho mejor. Tuve que pasar por eso, debo decir, ¿por qué no me lo dieron antes? Lo que, ¿sabe? Y también para llevarlo a los pacientes, porque sí me siento mucho más, creo que por múltiples variables, pero más efectiva, más capacitada, y me falta el camino, y me hace mucha ilusión quedarme en ese camino para decir, bueno, qué nota poder tener el chance de seguir mejorando a partir de esto, que es estudiar, aplicar, errar. Eso también hace parte, si tú me dices retos, pues errar, ¿sí? Pues porque no las sabemos todas, porque es que como cada caso es único, que esto también es lo divino, que aquí uno no se vuelve un robot, sino cada caso va a ser un reto, cada caso te va a traer un resultado, ¿sabes? Si bien buscamos la flexibilidad psicológica, una vida que valga la pena ser vivida, pues la definición de esto para cada uno de nosotros es diferente. Entonces es eso también, mantener, porque te hablo con esta pasión para transmitir, y hay que tener pasión, paciencia, persistencia y claridad en lo que quieres, pues para poder priorizar en tu vida. Creo que muchas personas que nos puedan escuchar en esta charla estarán dentro del ámbito, ¿no? No solamente clínico, sino académico. Y el mundo académico, pues es eso, ¿no? También es competitivo, es rapaz un poco, ¿no? Porque a veces también está la lucha de egos, o sea, es que tú me estás preguntando y ya me empiezan a llegar todas las cosas, del propio ego, de las ideas, de los propios eventos privados que uno tiene y qué sé yo, o sea, es retador en todo sentido, Alex, tanto a nivel entonces ya puntual de las cosas académicas, educativas, de entrenamiento, pero también tiene que ver con variables, obviamente, personales, es decir, intra, como también inter. ¿Por qué? A todo esto a qué voy. No solamente ha sido un manejo mío o el entrenamiento, ¿sabes? Y lo que yo hago, sino esto es un trabajo que si no se hace con otras personas, o sea, con los pacientes, las familias y con los colegas y en sociedad, porque además no solamente esto compete, lo de la salud mental, lo de la psicología clínica, a estos niveles que te estoy diciendo. O sea, esto va en niveles micro y macro y tiene que ver con economía, con política pública, con toma de decisiones, ¿sí? Con problemáticas sociales y culturales, de hambre, de violencia, de nuestro conflicto armado. O sea, tiene uno que estar en la jugada, ojalá con la mayoría de cosas, y si puedes con todo, social media, o sea, también no debe ser cuando yo no soy la más activa porque digo, no me da la vida, ¿ya? Y ni siquiera si tuviera más horas al día. Pero prioriza, no pierdas de vista, ¿no? Todo el background, todo el contexto, pero bueno, uno tendrá épocas para dedicarse a ciertas cosas, a otras, tendrás algunas en paralelo, y bueno, hay que tirar y dejarse sorprender también para adelante, y bueno, ir ahí, caminando. Cada cual construye diferente. Tú me estás preguntando mi perspectiva, pero, hombre, también quisiera resaltar que hay múltiples formas de llegar a este camino contextual. Este es el... Total, y te agradezco y creo que para las personas que nos estén escuchando y para nosotros es muy útil que nos compartas tu experiencia desde estos distintos roles. Tenemos a la Alex terapeuta,
la supervisora, la investigadora, también desde la docencia esa Alex profesora, y aún más desde esta parte personal, ¿sí? Que claro, por un lado muestra mucha pasión y también se reconocen esos sacrificios que se han tenido que hacer a lo largo de las diferentes etapas, creo, ¿no? Entonces es muy valioso poder tener gran parte del contexto precisamente en estos distintos roles. Para ir cerrando, quiero que hablemos desde el rol en la investigación, ligado claramente con esta parte terapéutica. Desde el capítulo sabíamos que ustedes desde el centro se encuentran desarrollando y aplicando un modelo DBT multifamiliar. Me gustaría preguntarte si nos puedes ampliar esto que corresponde a DBT multifamiliar. Mm, Sí, por supuesto. Yo creo que es importante aquí dar un poco de background, de ese contexto de DBT estándar y DBT adultos, ¿sí? Te propone esta terapia multimodal a nivel individual, de taller de habilidades, ojalá también para dar apoyo a los familiares y allegados, todo lo que es el coaching telefónico y la consultoría de equipo. Hay variaciones, digamos que según la población, ¿sí? Y también según si es DBT para adolescentes o si es DBT también para PTSD o para TCA o lo que sea. En estas variaciones y en adoptar lo que nos dice la evidencia, que también es un poco la mayoría de investigaciones son en Estados Unidos, entonces tenemos que hacer el proceso de adoptar y adaptar, ¿no? Son dos cosas. Ujú. Y en ese montaje que respondió a la necesidad de decir, cada vez son más los consultantes adolescentes que necesitan atención y que no pueden estar en el programa, ¿sabes? En el taller de adultos. Uno. Dos. Lo montamos y haciendo un poco esta adaptación, esta adopción y adaptación de lo que Jill Ratus y colegas han hecho para, para poder establecer estos grupos que además ya llevan un montón en Estados Unidos, lo que nosotros decimos es, entiéndase que el grupo multifamiliar es adolescente con mamá, papá, hermanos, nosotros también tenemos como un límite de personas, ¿no? Pues porque no pueden ser grupos tampoco tan grandes. Entonces, 4 o 5 adolescentes y los padres o lo que te decía de hermanos o personas que ellos consideren cercanas y todos al tiempo comparten este espacio. Hay dos terapeutas, hay pues digamos, el líder y colíder que tienen la misma importancia, que saben perfectamente el orden de la sesión, su preparación, el desarrollo y conclusión a lo largo además de estos talleres, donde también se viene, digamos que rotando el entrenamiento de las diferentes habilidades, ¿no? Mindfulness, regulación emocional, efectividad interpersonal y tolerancia, y donde entregan desde el inicio un manual para los padres y para los adolescentes para que vayan siguiendo la parte, aspectos teóricos y prácticos, porque se deja tarea sesión a sesión. Eh, y bueno, digamos que eso en cuanto al montaje, ¿no? Y en cuanto a qué necesidad responde haberlo hecho con nuestro equipo. En el momento tenemos este grupo activo, tengo dos maravillosas colegas que lo están dirigiendo y llevando a cabo una vez a la semana, 2 horas. Y lo que hacemos, yo he estado en contacto, yo no lo he estado dictando, yo lo que estaba es en contacto haciendo un poco la supervisión y consultoría del desarrollo, ¿no? Y preparación de sesiones. ¿Qué se necesita? ¿Qué hay? ¿Es a nivel más operativo o a nivel de desarrollo conceptual o cuáles también son las dificultades o retos, ¿no? Que se ven. Entonces hay una constante y es la elaboración de tareas. Entonces, como ya sabemos, por la misma problemática, pues es difícil para algunos consultantes al inicio poder hacer esto. Uno, padres también, porque también aquí empezamos a contar que es muy interesante cuando tú empiezas a ver la dinámica familiar in situ, ¿no? Interrupciones, no hace la tarea del hijo, mamá y papá tampoco la hacen. Entonces, un poco decir, qué bueno que empezamos a ver y entre todos y con una contingencia brutal que es la social, de decir, bueno, falté hoy, pero el resto de personas, del resto de papás la hicieron. Ya me hicieron missing links, las terapeutas,
los papás también hicieron lo increíble, los chinos dicen como, ay, estoy súper orgullosa que mi mamá y mi papá sí hizo la tarea y además la compartimos y nos explicamos, ¿sabes? Entonces, a ver, cumple múltiples funciones, ¿no? Entonces, empecé por decirte que todos puedan estar ahí, poder evaluar y ver patrones de comportamiento in situ, hacer modelamiento y modelamiento dentro de estos lugares, también ver los retos a nivel de comunicación, porque se ve mucho estos patrones de invalidación y cómo esas curvas emocionales también se activan, como padres también están muy desregulados. También eso ha pasado, que salen padres haciendo insights, unas introspecciones importantes de decir, yo probablemente también tengo la desregulación, empiezo, ¿sabes? Empiezan a concatenar como en mi infancia me pasó esto, en mi adolescencia, en mi adultez, inclusive todavía tengo conducta supremamente impulsiva, también empiezan a decir, yo nunca lo había compartido con nadie, pero he tenido ideación suicida, qué sé yo, aparte, ¿no? No en el grupo, pero permite hacer múltiples procesos al tiempo. Otro reto, ya te dije, comunicación, las dinámicas, la invalidación, las tareas, la reticencia al cambio, porque es confrontador, chino, tú sabes, hacerlo, aprenderlo, hacerlo, aplicarlo, ¿no? Entonces es mirar toda la parte motivacional, de compromiso, de disposición, observar también toda la parte de cuáles son las piedras en el camino, los talones de Aquiles de cada cual y de cada familia. Y bueno, es eso. Hay épocas también, hay momentos donde vas avanzando y en el camino, o sea, el feedback que hemos recibido en el equipo de estas dos terapeutas encargadas de hacer ese multifamiliar ha sido lo que ya te nombré de las tareas, que a veces es muy complejo porque el manejo de contingencias no es suficiente con Missing Links o con un análisis en cadena, sino que la misma dinámica familiar termina reforzando todo el patrón, ¿no? De incumplimiento de esto y de muchas otras cosas. Es decir, se entrenan, se adquieren ciertamente las habilidades, pero no las consolidan y no las generalizan, porque no hacen las tareas, porque para eso dejamos las tareas, ¿ya? Dentro de muchas otras cosas. Entonces, ha sido esa y bueno, aprender entre todos y hacer la consultoría, ver cómo mejoramos con población adolescente este cumplimiento de las tareas. Porque además usualmente se ven en los otros contextos que es el escolar o universitario, ¿no? Académico, pues. Entonces es cómo hacerles a ellos esas intervenciones balanceadas entre la aceptación, la validación, lo recíproco y el cambio de lo irreverente y de invalidar lo inválido. Y una cosa es con los chicos, que además esto hay que notificarlo a nivel de los terapeutas individuales para que ayuden esa parte grupal. Y además es otro el manejo con los padres, que también el terapeuta individual de este chico tiene que hacerlo. Entonces, esto es toda una sinergia a nivel grupal, de terapeutas grupales, del equipo de consultoría, del terapeuta individual y de las familias. Entonces, hacemos múltiples intervenciones a partir, ¿sabes? Directa o indirectamente, a partir de los diferentes tipos de modalidades de la terapia. Volviendo entonces a la grupal, me preguntabas un poco, o empecé por darte background, por aterrizar un poco qué se hace y cómo se hace, y los retos. Otro yo creo que también puede ser, hay familias, hace poco tuvimos un manejo, una familia en su estilo muy demandante y muy invalidante, no solamente con su hijo, sino con las terapeutas y con el equipo. Y entonces esto también fue aplicación de habilidades a nosotros como equipo, ¿sabes? Check the facts, tolerar. eh, a ver, para darte un ejemplo, esto fue hasta un punto de recibir un poco una amenaza. Una persona del equipo recibe una amenaza, no todos, pero como que te dices tú, estamos haciendo lo mejor que podemos mejorar. O sea, recorrer todos los supuestos, los acuerdos del equipo, mirar, porque además también esto no solamente un manejo clínico, sino también organizativo, o sea, organizacional y operativo, ¿entiendes? Que Total. no lo habla uno y no nos dan un entrenamiento en esa parte más formal y más burocrática o como le queramos llamar, ya está en eso. Y la amenaza fue para una persona que decíamos, esta persona ni siquiera es terapeuta ni terapeuta, sino es una persona que está en el centro y que da otro tipo de servicios de la forma más amable y terminó amenazada. Entonces alguien tenía que pagar los platos rotos o ella, ¿sabes? Pero obviamente no por parte de nosotros, pero sí de esta familia. Eso fue retador porque además es
como que tienes creencias de estamos haciendo lo mejor posible, queremos ayudar, pero a veces la gente no tiene lo que quiere y cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Y eso es también complejo. Entonces, sí, no sé si esto responde tu pregunta, como a grandes rasgos. No, total, creo que ha sido como de una manera, no podría decir general, sino de una manera de hecho bastante nutrida en la que nos has contado cómo ha sido todo este proceso, pues desde el manejo, o bueno, desde el programa DBT que tienen implementado ustedes, ¿no? Y pues muchas gracias por eso. Creo que incluso aquí hago un poco de autorrevelación. Ha sido lo difícil, ¿no? De los programas, por ejemplo, de entrenamiento en habilidades para, por ejemplo, no sé, desde los programas o desde las atenciones en salud que se brindan por EPS y demás, y algunos pacientes que pues definitivamente no tienen la oportunidad, claro, y todos los retos que se ven desde la otra perspectiva. Pues mi estimada Alex, muchísimas gracias. El tiempo, para bien o para mal, a veces vuela. Y creo que pues nos llevamos el día de hoy un montón de enseñanzas, ¿sí? Muchísimas gracias por compartir tu experiencia desde esos diferentes roles, al mismo tiempo, claro, desde el informarse, desde la importancia que tiene también para uno en este proceso transaccional, que no se convierta solo en ese entrenamiento, sino también en la mejora de la calidad de vida de uno dentro de su rol de terapeuta, pero también al utilizar, como lo decías hace un momento, esas diferentes habilidades que uno entrena en los pacientes, en uno mismo y que pues generan también esa coherencia, ¿no? Con lo que uno está explicando, enseña, entrena y también con lo que uno realiza. Desde el capítulo Colombia de la ICBS te agradecemos muchísimo el tiempo que dentro de todos estos roles, muchísimas gracias por destinar ese tiempito para nosotros y nada, esperamos poder tenerte en una próxima ocasión hablando de otros temas. Yo siento que, claro, hoy fue un conocimiento muy general de quién es Alexandra Ávila y que creo que cada uno de los roles podrían salir toda una serie de podcasts. Entonces, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. A ti por esta charla tan interesante y bueno, yo creo que abre bocas y ojalá que sirva para que mucha gente se anime a ser parte de una asociación y de grupos, ¿no? Que estemos como con estos intereses. Yo más que feliz de compartir contigo y de si se puede contribuir en algo también a la ACBS Capítulo Colombia. Que mira, yo empecé a estudiar, o sea, con gringos y tal, y ahorita que esté esto, y que estemos personas pues encaminadas, me encanta y que podamos unir fuerzas desde Colombia, que es nuestro mayor interés. Y lo otro es, por supuesto, más que abierta a cualquier otro tema que ustedes quieran y en el que yo pueda también colaborar, pues más que abierta. Y pueden también contactarme, Alex, a mi correo a.avila331@uniantes.edu.co, cualquier inquietud, cualquier cosa de entrenamiento, supervisión, consultoría, investigación, de acuerdo con lo contextual, por favor, más que atenta y dispuesta. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Un abrazo para ti también. Nos vemos. Cuídate. Hasta pronto. Bye. Bueno, hemos llegado al final por el día de hoy. Nos despedimos de nuestros oyentes, no sin antes recordarles que seguiremos con los webinars, los podcasts, las reuniones de consultoría de casos y la diseminación de información correspondiente a la ciencia contextual conductual. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como ACDS Colombia, en Instagram como @ACDS_CO y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Capítulo Colombia ACDS. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.